momento de irnos al lugar de los hechos, donde se está jugando el Mundial de Fútbol Masculino y el corresponsal, el editor de deportes de la diaria, Fermín Méndez, está allí. ¿Cómo estás, Mincho? Buen día. Hola Sofía, buen día para vos, buen día para todos. Muy bien, acá en el aeropuerto de Miami por emprender la retirada hacia Playa del Carmen. Bien, Mincho, ¿cómo fue el final ayer del partido? Estuvimos en la previa en contacto en Por Decir Algo, viviendo las sensaciones primarias. Ahora quiero preguntarte por el final del partido, después del empate, y también ni que hablar por la experiencia de estar en la conferencia de prensa del entrenador Marcelo Bielsa. Sí, bueno, me parece que la gran conclusión que dejó Uruguay es que parte de sí, de las dos caras que mostró ayer, es la que corresponde, digamos, ¿no? Nos quedamos con una buena imagen, con una buena sensación, porque la del final, la del cierre, la del segundo tiempo, fue donde el equipo se mostró mejor, pudiendo empatar el partido y de repente si quedaban 10 minutos más, de repente ganaba Uruguay. El arquero fue la figura del partido, el arquero de ellos, quiero decir. Muslera fue nuestra figura en el primer tiempo, nos atacaron durante 10, 15 minutos, nos atacaron bastante y Muslera ahí evitó un par de situaciones que podían haber sido gol, no atajó. La que le quedó, bueno, sí la atajó, fue el rebote donde convirtieron. Pero creo que Uruguay tiene que resolver eso, ¿no? ¿Cuál es la imagen que va a seguir trabajando de ahora en adelante? El tiempo ahora es corto, apremia, el sábado ya hay que volver a Miami. En el horizonte aparece Cabo Verde, un equipo que dada las circunstancias de lo que se vio contra España, va a plantear un partido parecido a lo que planteó Arabia, ¿no? Más bien de respuestas. Y creo que ahí tiene mucho para trabajar Uruguay, porque en el primer tiempo se lo vio con un ritmo mucho más tranquilo de lo que fue el segundo, ¿no? En el segundo Uruguay fue más frenético, atacó por las puntas, tuvo buenos desbordes, los cambios lo hicieron bien, pero en el primer tiempo Uruguay, a mí me daba la sensación, en un momento estando en la cancha, porque también se veía en el rival, de que los dos estaban como empezando lentos para acusando el calor, ¿no? Sobre todo proyectándolo, ¿no? Esto es largo, son 90 minutos, pero esa sensación después se mantuvo en el juego de Uruguay y ya no era porque el calor podía jugar su efecto, sino porque Uruguay no encontró conexiones, no encontró el mejor fútbol. Valverde Sí, quedó aislado sobre la derecha, tal no cual. le llegó la pelota. Cuando le llegó crearon una de las situaciones de gol más importantes del primer tiempo. Uruguay abusó del juego por izquierda en ese primer tiempo, en donde Matías Viñas se lo vio que no estaba fino después de estar recién recuperado de la lesión. Entonces, bueno, esas son las grandes conclusiones que deja el partido, ¿no? Y lo que tiene que para trabajar el entrenador a partir de hoy a la tarde, a las 5, Uruguay entrena en Playa del Carmen. Por lo que tengo entendido, los que jugaron mayores minutos ayer van a hacer hoy tareas regenerativas y de reacondicionamiento físico, los demás se entrenarán normal. Se abrirá a la prensa 15 minutos el entrenamiento para que estemos ahí y vemos a ver qué está. Y bueno, lo que te decía del trabajo del entrenador, un poco lo dejó ver ayer en la conferencia de prensa. La conferencia de prensa estuvo partida en dos, no sé si la pudieron observar Sí, del todo en en Uruguay, realidad, Mincho, nosotros pero en Por Decir Algo en la transmisión la agarramos empezada y creo que nos perdimos la mejor parte porque agarramos una o dos preguntas sobre el partido y después las demás fueron nefastas. Todo bien sí, con los colegas, capaz que suena un tanto irrespetuoso de mi parte, pero preguntarle a Bielsa, después de un partido donde había muchísimo jugo para poder exprimir respecto al análisis técnico-táctico que hace justamente este entrenador, que sí. sabemos que lo hace de forma muy exhaustiva y analítica, preguntarle por la sesión de fotos de por qué miró para abajo, la verdad que es una falta de respeto para todas las personas que estamos esperando el análisis justamente del entrenador. Sí, sí, coincido y te sumo una más, porque me corresponde. Me quedé con el gatillo sin apretar, porque tenía una pregunta que justamente quería saber, que el entrenador me dijera por qué había hecho jugar a Valverde primero por derecha, abierto, y después lo pasó al medio, qué valoración hacía de eso, ¿no? En tanto, el funcionamiento de Uruguay cambió cuando Valverde estuvo en la sala de máquinas y se terminó el tiempo. Son 15 minutos y me parece que ahí hubo unos desajustes, sobre todo en la traducción también. Hubo También. dos preguntas en árabe que no fueron claras. El entrenador contestó
prácticamente con monosílabos esas preguntas que no fueron traducidas a quienes estábamos ahí, no sabíamos qué estaban preguntando. La de la sesión. Ahí se nos fue el audio, ya volverá Mincho, está en el aeropuerto porque la selección de Uruguay jugó en Miami y vuelve a su punto de concentración que es en Playa del Carmen. Nuestro corresponsal está siguiendo a la selección, o sea que de Miami vuelve a Playa del Carmen también y volverá a viajar cuando la selección también lo haga, que será el próximo sábado, porque el domingo se enfrenta a Cabo Verde a las 19 horas. La fórmula de por decir algo y la diaria se va a repetir a las 5 de la tarde el domingo. Vamos a estar en Enriqueta, las reservas ya están habilitadas y de hecho ya hay un montón de cupos que están reservados, valga la redundancia. Así que quienes gusten acompañarnos y sumarse a ver si se nos da la victoria, los 3 puntos, lo pueden hacer. Mincho, ¿nos escuchás? Todavía no lo tenemos. Pero bueno, en breves volverá a estar con nosotros y si no será en la jornada de mañana. Estábamos poniéndonos al día de análisis justamente que dejaba el partido de ayer y agregando un tanto más a la profundidad de análisis de Mincho. Creo que el primer tiempo Uruguay tuvo una marca muchísimo más pasiva, o sea, esperando al rival en esos momentos, tal vez sí por una cuestión podemos decir, de proporcionar su energía física, pero en algún punto faltó intensidad en la marca y en la recuperación tras pérdida, cosa que después de ir en desventaja en el marcador, Uruguay no tuvo inconveniente alguno. A su vez, jugó con una intensidad impresionante esos últimos 45 minutos y los pudo mantener. Algo de lo que dijo el entrenador en conferencia de prensa, lo que hicimos en el segundo tiempo podríamos haberlo hecho todo el partido. Esa frase me quedó y a su vez también habló de la capacidad del equipo justamente para poder sostener esa imagen que dejó en el segundo tiempo durante todo un encuentro. Y después otra cosa que dijo Mincho, ahora creo que sí me estás escuchando, muy interesante, que fue el partido, o sea, un partido es todo el partido. Entonces, se lo ve muy molesto en ese aspecto, lo cual coincido, porque la imagen que deja Uruguay en los segundos 45 minutos es muy buena, pero justamente en este fútbol, que es el fútbol de élite, un momento te puede costar 2 puntos, que fue lo que le sucedió a Uruguay ayer, ¿no? Y esos primeros 45 minutos no se vio, sea por disposición táctica o por energía del equipo, no se vio lo que se vio luego de ir en desventaja en el marcador. Sí, totalmente. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, ahora sí te escucho perfecto. Sí, totalmente, Sofía. Yo creo que aparte por cómo se vio el partido en la cancha, Arabia Saudita está bien, estaba plantado como para atacar, para jugar, para aprovechar cada pelota detenida, pero no se veía por ningún lado una superioridad futbolística del equipo árabe. Era más bien eh, una sensación de que Uruguay podía dar más de lo que estaba dando, que fue de hecho Sí, lo que sucedió en el segundo tiempo. sí, Ese totalmente. paso cansino del primer tiempo no terminó cuajando bien y por eso el entrenador dijo lo que dijo y estuvo bien en decirlo y ahora me parece que los cambios estos que realizó son los que van a tener una proyección de futuros titulares, ¿no? O por lo menos esa idea. Sobre Claro, todo volviendo a Valverde a la mitad de la cancha, estoy de a la mitad de acuerdo. la cancha, quiero decir en el lugar central de la mitad de la cancha y buscando por bandas con Canovio, que si bien Canovio ser que haya estado un poquito entreverado con la pelota, entró, a mí, ¿sabes qué sensación me dio Canovio? Que el tipo se dio cuenta que entró a jugar un mundial, que estaban jugando un mundial, que me parece que faltaba transmitir. Entonces Canovio, cuando entró, que la pidió por la derecha, que le protestó al árbitro, que se la pegaron, todo eso es ritmo de mundial. Y a Uruguay Sí, le faltaba eso, ahí se contagió la tribuna de los árabes eran 1000, digamos, con un bombo. Hicieron mucho más ruido que 38.000. no me digas eso, Hasta que en el Mincho. segundo tiempo, te lo juro, hasta que en el segundo tiempo, cuando Uruguay se empezó a molestar con el partido en tanto, estoy perdiendo y yo no puedo perder acá. Ahí la tribuna se contagió. Es fría la tribuna de Uruguay, lo sabemos, más en el exterior. Pero, pero el equipo no estaba transmitiendo algo que después sí transmitió y que fue lo que nos dejó la imagen del final. Che, este equipo quiero ver yo. Así, Coincido, con este ritmo. coincido. Podemos perder, claro que podemos perder, pero así, dando esta cara, no la otra apática, abúlica, tocando para los costados y sin proyección. Habrá que ver qué hace el entrenador, ahora creo que debe haber sacado un montón de conclusiones,
me quedé con la pregunta de qué iba a hacer con Valverde, pero bueno, de repente tenemos chance de poder hablar en alguna otra instancia o en la conferencia previa, que ahí está más bien rodeado de periodistas uruguayos y pudimos sacar el jugo de otra manera. Las conferencias post partido tienen esto, ¿no? Que no, hay veces que no sabes con qué preguntas te podés encontrar y mucho menos con qué respuesta. Ojalá, Mincho, tengas esa oportunidad para empezar a tener más pistas de cómo se va a enfrentar Uruguay a Cabo Verde, que coincido que va a plantear un esquema muy similar al que planteó Arabia con los ajustes que hizo, que fue en 4-5-1 prácticamente. Termina jugando Arabia Saudita, colgado atrás en el travesaño, y Cabo Verde seguramente aplique esto mismo por lo que se vio contra España y también por lo que ellos van a analizar de lo que puede dar Uruguay. Yo creo que como medio vaso lleno sí nos podemos quedar con la cantidad de remates al arco, una falencia que venía teniendo el equipo, la generación de juego, y generación de juego en espacio reducido, que es lo más difícil. O sea, cuando un equipo se te mete atrás, tener oportunidades de gol, la verdad es que es muy dificultoso, y creo que Uruguay ayer, pese a que no terminó entrando para poder dar vuelta al partido y quedarse con los 3 puntos, lo intentó de todas las maneras, jugando 1 contra 1, lo intentó con remates afuera con un buen ingreso de Brian Rodríguez, que terminó contagiando al propio Valverde para que pueda tener una de afuera también, con los tiros de esquina, con las pelotas quietas, Claramente. por arriba con Viñas ganando, siendo una bestia. Así que esperemos que este medio vaso lleno se convierta en la totalidad y que el próximo domingo estemos festejando. De todas maneras, Mincho, si te parece, nos reencontramos mañana con más novedades, porque obviamente vas a volver a donde Uruguay está concentrando y seguro vas a tener más información justamente de cómo Uruguay se va a preparar para el segundo encuentro el próximo domingo. Claro que sí, Sofía, mañana nos reencontramos, será con mucho gusto estar otra vez al aire con ustedes. Te mandamos un gran abrazo y un buen retorno. Pasó Fermín Méndez, el editor de deportes de La Diaria, que está volviendo en este momento a Playa del Carmen a seguir la concentración de la selección uruguaya en este Mundial de Fútbol Masculino.